Bienvenidos a su canal México en Marcha. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información que les traigo el día de hoy, porque no se la pueden perder. Pero antes de iniciar con lo que está sucediendo en la industria petrolera de nuestro país, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y que activen las notificaciones para que no se pierdan ni un momento de la mejor. Bien, pues aquí si les gusta la información en este video, me regalen un like y lo compartan para que llegue a más y más personas y estemos enterados de lo que sucede con la industria petrolera que tanto se ha tratado de defender en este sexenio, que tanto se ha tratado de fortalecer, porque ya vimos que es una de las actividades principales de nuestro país y que la mayoría del dinero que ingresa aquí a México, pues claro que viene precisamente de estas actividades. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es lo relevante del día de hoy? Bueno, pues es que hay una empresa italiana, una petrolera, que localiza un nuevo yacimiento en México, pero este no es cualquier yacimiento, sino que es un yacimiento que estima que podría contener reservas de hasta 200 millones de barriles. ¿Imaginan ustedes las ganancias de 200 millones de barriles? Ya comentábamos hace unos días que precisamente la mezcla de crudo mexicano pues está alcanzando muchísimo valor y que está cerca de los $70 por barril, que esto es algo que pues sí se había visto, la verdad es que sí habíamos tenido estos números anteriormente, pero que con los estragos de la pandemia, con los estragos de esta tragedia del COVID, pues obviamente fue bajando, muchos mercados pues estuvieron cerrados, varios países se quedaron sin fondos y que además se hizo un acuerdo ante la OPEP para que varios países pues dejaran de producir la cantidad de barriles que producían al inicio o anterior a esta contingencia sanitaria. Entonces, México lo que hizo fue adelantar los planes y el presidente Andrés Manuel pues hizo un tratado con Donald Trump en el cual Estados Unidos era quien iba a reducir la producción de barriles y México se iba a quedar pues obviamente con estas ganancias. México iba a seguir produciendo los barriles que producía anteriormente y que esto ha posicionado a nuestro país como uno de los principales exportadores en estos tiempos. Después de que pasa toda esta crisis, bueno, pues empieza a subir el precio del petróleo de nueva cuenta y pues empieza a cotizar México muchísimo más dinero. Empieza México a tener más ganancias porque, a ver, anteriormente se vendía entre los 10, $12 y ahora lo estamos vendiendo cerca de los 70. Entonces el margen de ganancia ha crecido bastante. Ahora se imaginan ustedes el margen de ganancia que tendría nuestro país con 200 millones de barriles y más ahora que ya se está avanzando en el tema de dejar de mandar el petróleo crudo a otros lugares para que nos lo regresen hecho gasolina. Sabemos que se está impulsando esta construcción de la refinería de Dos Bocas y que además se hizo la compra de la refinería Deer Park en Texas, que es una de las refinerías que mejores resultados le dio a ese estado. Entonces, esta empresa Eni anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento de petróleo en México que según sus estimaciones preliminares puede tener reservas de entre 150 y 200 millones de barriles. Pero esta no es la primera vez que esta compañía pues obtiene ganancias enormes de aquí, de nuestro país, porque ya se había hecho con anterioridad esta exploración y excavación y que este es el segundo pozo de compromiso del bloque 10 y que es el séptimo pozo perforado con éxito por parte de esta empresa italiana. Este pozo se llama Sayulita 1 Exp, en donde se realizó el hallazgo y que, como les comentaba, no es cualquier yacimiento, sino que es uno de los más grandes que se han encontrado en esta zona, en este bloque y que representa ganancias millonarias, pero no se imaginan cuánto para esta empresa italiana. Pero aquí el problema no es ese. El problema es que estas concesiones que se le otorgaron a empresas como por ejemplo Eni eran las concesiones que estaban a sobreprecio, que eran irregulares, que eran contratos leoninos que se dieron durante el tiempo tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahora
la disputa, la controversia que hay con este hallazgo es si debería México dejar que se lleve Italia las ganancias y el petróleo, porque al fin y al cabo es suelo mexicano, al fin y al cabo pues están dejando varias empresas extranjeras unas deudas inimaginables. Ya vimos, por ejemplo, a esta minera canadiense que se quería ir sin pagar lo correspondiente a sus impuestos, pero pues que obviamente el presidente le dice: ¿a dónde vas para tu tren? Antes de llevarte cualquier cosa, vienes y pagas tus impuestos, o si no, no hay ganancia, no te puedes llevar la plata que sacaste. Lo mismo deberían de hacer con estos pozos petroleros, porque sí, se está dañando al medio ambiente, se está dañando a los ecosistemas que están aquí en nuestro país, y que estos daños son irreversibles, son daños irreparables. O sea, de verdad, el daño que hace pues esta exploración de petróleo es bastante grande, y que los beneficios se los llevan otras empresas extranjeras y empresas que aquí en México vienen a dejar únicamente deuda. Entonces, sabemos que el presidente había considerado una nueva reforma constitucional que fortalecería tanto a Pemex como a CFE, porque después de este tema de los apagones que hubo en el norte de nuestro país, el presidente, pues obvio, quiso poner su granito de arena, quiso darle vida de nueva cuenta tanto a Pemex como a CFE, y que dejaran de ser vistas como un negocio, porque desde Emilio Lozoya se veía a Pemex como que una manera de sacar dinero, y que la manera era justamente esta: permitir que las empresas extranjeras vinieran a nuestro país, se aprovecharan de nuestros recursos, se llevaran la riqueza, y de esta manera nosotros nos quedábamos únicamente con la deuda. Y además, siendo nosotros los productores de este petróleo, siendo que estos hallazgos se dan en territorio mexicano, nosotros como mexicanos teníamos que enviar las gasolinas a la refinería, y que ya no las regresaran funcional, por así decirlo, y que por esto se pagaba muchísimo más que en otros países. Por ejemplo, simplemente volteemos al estado vecino del norte, con Estados Unidos. Allá la gasolina es muchísimo más accesible porque las refinerías están allá. Además, estos yacimientos pues son cercanos a la zona fronteriza, por lo tanto pues se envían directamente lo que compran los gringos, los estadounidenses, a las refinerías de allá, y que esto pues obviamente baja el precio al consumo. Ahora, esta reforma pues fue frenada, ya sabemos, por dos jueces, que uno de ellos es Rodrigo de la Pesa López Figueroa y el otro Juan Pablo Gómez Fierro, quienes concedieron nuevas suspensiones contra la ley de hidrocarburos, y con este acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía, ambos promulgados en mayo, y que revertían el esquema de regulación asimétrica al que se sujetó Pemex desde hace 7 años, por considerar que la empresa productiva del Estado tenía un efecto monopólico en el mercado de combustible, lo cual no es verdad. Sabemos que dentro de Pemex hay otras pequeñas empresas que derivan de esta razón social, y que además, pues claro que se da chance, se da campo de juego a la inversión extranjera. Lo que no se quiere es que suceda lo mismo de siempre, que sean los extranjeros quienes se queden con las ganancias, porque a ver, Italia, si se lleva todo este petróleo, pues imagínense nada más las ganancias ahora en euros de 200 millones de barriles. Imagínense cuánto se va a llevar Italia a la bolsa, siendo que eso es algo que se encuentra aquí en territorio nacional, y que ya tenemos la infraestructura. Contrario a lo que dijeron los gringos, contrario a lo que dijo este congresista referente a la venta de Deer Park, tenemos a los profesionales, tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura para poder nosotros refinar nuestro propio petróleo. Y como lo comentábamos anteriormente, si México llegase a cerrar fronteras, es un país que podría subsistir por sí mismo, que no necesita estarle pidiendo a otros países, y que este es el miedo también de los países extranjeros, que México se ponga firme y que diga: no los necesito y no voy a tolerar que sigan saqueando mis riquezas. Pero esto dependerá obviamente de la postura del presidente Andrés Manuel, y que esperemos que haga que estos recursos se queden aquí para beneficio de todos nosotros, porque ya basta. No es justo que seamos nosotros quienes pagamos a sobreprecio, quienes pagamos las gasolinas más caras, quienes pagamos por transportarlas y luego regresarlas al país. Esto no puede continuar, así que este es un llamado pues para que el presidente no se rinda, no quite el dedo del renglón, y que efectivamente dé marcha a esta reforma en la cual se fortalece a Pemex, se fortalece a CFE, y que a su vez se fortalece a la economía mexicana. Pero ustedes cuéntenme qué opinan de que pues hoy esta empresa
petrolera que ya lleva 7 excavaciones con éxito aquí en nuestro país y se ha llevado en 7 ocasiones pues los recursos, quiera una vez más aprovecharse de la producción mexicana. Yo aquí encanta escucharlos, ya saben que me encanta dialogar con ustedes, así que déjenme aquí todos sus comentarios, dudas, sugerencias, que yo encantada de leerlos. Mientras tanto, no se olviden de darle like a este video, de compartirlo y sobre todo de que nos vemos en el próximo.